Bendiciones, familia en Cristo. Bendiciones, familia. Muchas bendiciones. Familia de Dios, muchas bendiciones. Bueno, vamos a continuar. Les contamos que en el video anterior tocamos un tema que mi esposa expuso, muy importante, en el que hablábamos, ella manifestó pues el tema acerca de las personas cuando en veces en un hogar, en una pareja, primero llega uno a Cristo y el otro no. Entonces el tema vamos a profundizarlo hoy. Dios nos ha inspirado a que lo profundicemos para que usted entienda exactamente cuál es la prioridad de que no sucedan inconvenientes en el matrimonio. ¿Por qué es tan importante, familia de Dios? Porque sucede que en muchos hogares de alguna manera han vivido normalmente como, sí, y muchas veces cuando llega uno de los dos a Cristo, acepta a Cristo, entonces muchas veces se inicia un conflicto interno, matrimonial, incluso hasta muchas veces hay separación. Entonces, muchas veces el que es incrédulo o el que no está en Cristo, pues muchas veces ya le echa la culpa a Dios de que por la esposa o el esposo estar de evangélico o en la iglesia se le dañó el matrimonio, ¿cierto? Que esa es la primera parte y también, pues entonces muchas veces hay conflictos en las parejas en esa parte. Entonces queremos decirle a usted muchas veces, o sea, qué es lo que pasa exactamente. En el video anterior les explicábamos que lo que debe hacer la persona que llega primero a Cristo es ser de luz, de testimonio para el que no está en Cristo. Esa es la función. El tema es muy serio, porque lo primero que usted debe entender, familia de Dios, que necesitamos comprender es que cuando Dios entra a una casa, entra a un hogar, no es a destruirlo, sino a reformarlo, Amén, sí. a bendecirlo y a restituirlo, ¿ya? Entonces eso es lo primero que usted debe entender, que si su esposo o su esposa llegó a Cristo, téngalo por seguro que Dios va a empezar a hacer una reformación en su matrimonio, no a destruirlo. En cambios, exacto. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que Dios no viene a dañar tu casa, no viene a dañar tu hogar. Que lo primero que le voy a explicar es esto, cuando una persona recibe a Cristo, bien sea él o bien sea ella, cuando recibe a Jesús como su Salvador y empieza una relación con Jesús, esa persona recibe al Espíritu Santo de Dios y con el Espíritu Santo de Dios recibe el don de Dios, que son los frutos del Espíritu Santo, que se llaman paz, benignidad, amor, templanza, fe, mansedumbre y muchas otras bendiciones más. Amén. Dice la palabra que en Cristo se nos fueron dadas todas las cosas. Entonces, si la persona, si el esposo, la esposa, cualquiera de los dos vino a Cristo, desde ese momento, desde ese mismo día, esa persona debe empezar a llevar a su casa, a su esposo, a su cónyuge, esos frutos de Cristo. Debe empezar, o sea, a partir de ese momento, su actitud debe cambiar, su lenguaje debe cambiar, su comportamiento debe cambiar, sus acciones, su pensamiento, todo debe cambiar para que sea de testimonio para el que aún no ha llegado. Amén. En cuanto sea poco a poco, ¿no? Porque Exacto. pues los cambios no son En, de una. en algunas personas es muy notable, pero en otras personas, como en el caso de mío, digámoslo así, es un poco lento, pero se ve lo que cambia, ¿no? La transformación. Entonces, familia de Dios, cuando la persona está en Cristo, debe empezar a hacer notorio lo que tiene de Cristo.
para que la otra persona empiece a ver que verdaderamente su esposo o su esposa verdaderamente tiene a Dios. Entonces, delante de la presencia, o sea, en otras palabras, el cónyuge debe llevar la presencia de Dios a la casa. Y delante de la presencia de Dios no se resiste a nadie. Eso es importante. Pero un esposo o una esposa convertida, supuestamente, no puede esperar a que su esposo, su esposa, su cónyuge, venga a Cristo si su cónyuge sigue viendo en usted las mismas actitudes de siempre. Sigue viendo su misma vulgaridad, su misma patanería, su misma pereza, su misma incredulidad, sus mismas actitudes, su misma quejadera, su comportamiento. Sí, o sea, si sigue viendo lo mismo, la misma chismería, la misma... bueno, usted me entiende, todo lo que es. Entonces no puede esa persona decir, no, pues verdaderamente, o sea, muchas veces le puede decir, mire, venga a la iglesia, pero ¿a qué? Si usted está peor o está lo mismo. Va a ser muy difícil. En otros casos, casi siempre sucede porque realmente la persona no recibe a Cristo. Muchas veces hay personas que realmente no reciben a Cristo. Lo único que se hacen es evangélicos, que esto es diferente. O sea, una cosa es que una persona reciba a Cristo. Escúcheme bien, esto es muy serio. Una cosa es que una persona reciba a Cristo y se convierta en un hijo de Dios y empiece a caminar con Cristo. Y otra cosa es que se vuelva evangélico o religioso. Es igual. Entonces, un religioso no puede llevar otro a Cristo. Un simple evangélico de tradiciones o de una vida religiosa no puede llevar a nadie a Cristo. Entonces sucede muchas veces que aparentemente decimos somos cristianos, pero en realidad solamente nos hemos convertido en unos simples evangélicos. Y entonces por eso el amor de Cristo, los dones del Espíritu Santo no están obrando allí en esa persona y por eso su cónyuge no lo cree, no ve el amor de Cristo en usted, no ve a Cristo en usted y por eso no puede venir a Cristo. Ya. Al contrario, muchas veces se manifiestan muchas cosas, como por ejemplo cuando en el hombre, muchas veces cuando el hombre viene a Cristo, o supuestamente viene a Cristo, pero no es completamente verdad, lo que hace es que se manifiesta un autoritarismo en el cual quiere someter y subyugar a la esposa y como obligarla a que siga algo que ella no siente o que no puede percibir en él. Eso es un error muy grande. En la mujer muchas veces se manifiesta es una rebeldía santa, en la que la mujer empieza a ponerse en contra del marido y empieza pues a confrontar y no, es que Dios es primero, Dios es esto, y entra en una rebeldía contra el marido usando el nombre de Dios. Eso también es totalmente equivocado. ¿Sí me entiende? O en otras palabras, muchas veces la mujer ya no, ni siquiera se dedica muchas veces a andar con el cuento de que estoy evangelizando, que estoy llevando la palabra de Dios a otro lugar, que estoy preocupado por las almas, pero ni siquiera ha ordenado su casa. O sea, la iglesia, descuida exacto, la salvación debe empezar por la casa. Amén. Debe empezar por la casa. ¿Sí me entiende? La persona que se convierte debe llevar la salvación a su casa y estando ya su casa salva, estando su casa ya en salvación, en oración, en santidad delante de Dios, entonces ahí sí empezamos a llevar frutos a otra parte, empezamos a ver a dónde evangelizamos, a quién le llevamos la buena noticia. Entonces sí, pero tanto el hombre como la mujer no pueden querer ejercer un ministerio, querer ejercer el camino de Dios estando en rebeldía los dos, no estando de acuerdo, mejor dicho. Entonces eso es muy importante porque muchas veces metemos a Dios en este cuento y tanto el hombre como la mujer entramos en autoritarismo en contra de nuestro cónyuge usando el nombre de Dios, poniendo a Dios, pero en realidad lo que lo estamos haciendo es nuestro propio ego, nuestro propio intención de que ya cambiamos, de que somos diferentes, de que ahora soy cristiano, ahora pertenezco a la iglesia, pero no se trata de pertenecer a la iglesia o de decir soy cristiano, se trata de transmitir de que verdaderamente somos cristianos. De demostrar que verdaderamente Dios vive en nosotros.
Exacto. con nuestro ejemplo, dando testimonio, porque de lo contrario van a haber conflictos en parejas. Es- Como dice usted, porque va, o sea, el creyente va a querer, ¿me entiende?, esforzar a la otra persona a que, Ujú. pero pues si él no lo demuestra, O no, sea, no vive la palabra. exacto, Entonces, el cristiano debe vivir en salvación para que haya salvación para los demás. ¿Me entiende? O sea, un simple evangélico de no más, o sea, un simple religioso no puede llevar salvación a una persona. y mucha sabiduría. La sabiduría es parte de los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo que deben manifestarse en día a día. O sea, el que tiene a Cristo debe inspirar, hablar e inspirar fe, inspirar confianza, seguridad, mansedumbre, templanza, amor verdadero. O sea, esos frutos deben transmitirse cuando usted vive en Cristo. Entonces eso va a llevar a la otra persona a que venga también a Cristo. Amén. Sabiduría y comprensión para la pareja que aún no ha venido a Cristo. Es Familia de muy Dios, importante. muchas bendiciones. Que Dios bendiga a la familia en Cristo desde ahora y para siempre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un abrazo y muchas bendiciones. Muchas bendiciones.